El proverbista Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, expresó de esta manera en el capítulo 14, verso 12 del libro de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Desde que el hombre transgredió la palabra de su creador en el jardín del Edén, su personalidad quedó bajo el dominio del pecado. Del mundo y del propio Satanás. Anterior a la transgresión, no poseía naturaleza pecaminosa. Pero al desobedecer la palabra, quedó en la propia base de su vida con un poder que lo domina el día y noche, a rebelarse contra Dios y su palabra. El pecado como un poder, dominando sobre el espíritu del hombre, sobre su alma, sobre su mente y sobre su cuerpo. Ya el hombre entonces, en sus decisiones, en su voluntad, en todo su parecer, quedó alineado, quedó dominado, quedó dirigido, como que hubiera quedado programado de acuerdo a la voluntad del diablo por medio de la vieja naturaleza, haciendo las demandas, las exigencias, los deseos de la vieja naturaleza. Sus caminos quedaron como caminos en el parecer del hombre, como correctos, como derechos. Pero su fin, dice, es camino de muerte.
Una de las maneras de ver tan palpable día tras día el por qué el hombre se ha equivocado en sus decisiones, en optar determinado camino, se ve por sus resultados tenebrosos, pecaminosos, fracasos, muerte, desgracia, decepción, falta de paz, falta de tranquilidad. Los hombres, todos los hombres que están vivos a la fecha y mujeres, según ellos, están en el camino correcto. Y en la mayoría de los casos los hombres están autoengañados. Porque las voces externas, la voz de su propia conciencia y las satisfacciones que logra, cree que en el camino en donde está es el camino correcto, es el camino derecho, pero no lo es así. Por eso es que el hombre debe detenerse en la encrucijada de la vida y pensar, meditar muy seriamente que en el camino en donde se encuentra, preguntarse, ¿será de la aprobación de Dios o no? Porque la palabra no se puede equivocar, porque es Dios mismo quien habla por su palabra cuando dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Ya no digamos de los millones de personas que han optado determinada manera de vivir y de creer, porque han sido programados y manipulados sutilmente. Que le hacen pensar y vivir de una manera en donde la diversidad de mensajes que le llega le hace creer que está en la verdad y haciendo lo correcto. Pero resuena la palabra sobre todas las circunstancias y los pareceres del hombre, diciendo, hay camino que al hombre le parece derecho. Y como hay gente que se especializa para el manipuleo de las masas a través de los medios de comunicación, que es parte del propio sistema pecaminoso y engañoso que impera en el mundo para hacer que el hombre crea que está en un camino correcto,
un camino que le parece derecho, sin saber, sin entender que es un camino incorrecto, un camino de muerte, un camino de torcedura, un camino de perdición. Y esto se da mucho en religión. El diablo lucha día y noche para que los seres humanos vayan muriendo de una manera equivocada, de una manera autoengañada, creyendo y pareciéndole que está en un camino derecho, pero su final, al abrir los ojos ante la realidad posterior a la muerte, abren sus ojos en el camino de la perdición. En religión a las personas se les satura de versículos su mente y repiten versículos como loros. Les dan entrenamiento. Pero al entablar una conversación inteligente con ellos y basado en la palabra, se enredan y se confunden. Es tan sutil la obra del pecado en el hombre que le hace creer que está en el camino correcto, sin darse cuenta que minuto tras minuto camina hacia la perdición. ¿Cómo caminan los hogares? ¿Cómo camina el esposo? ¿Cómo camina la esposa? ¿En qué camino estará? ¿Por dónde caminan las sectas? Porque dentro de lo que es el camino ancho y la puerta ancha están todas las sectas religiosas que existen en cualquier continente del mundo. Y absolutamente nadie, pero ninguna secta salva a los hombres. Ninguna religión, absolutamente ninguna religión puede salvar a los hombres. Pero sin embargo, son millones de personas que van por el camino ancho. Oigamos lo que dice Lucas 13, 22 al 24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es que los pareceres del hombre, los caminos del hombre, le traen satisfacción. Por ejemplo, el que vive en adulterio y está atrapado
en una religión, no importa cuál sea su nombre, se siente bien. Y hasta ha orado para que Dios le confirme su estado matrimonial y hasta ha recibido mensajes que ahora sí está en la perfecta voluntad de Dios. Cuando que está en el camino errado, equivocado, en el camino de la muerte, según Dios y su palabra. Le parece, conversan y aprueban. Su propia conciencia hasta tiene sueños, hasta tiene revelaciones donde le hace creer que está bien. Pero ¿dónde queda entonces lo que Dios dice en su palabra? Por eso es que la Escritura dice, hay caminos que al hombre le parece derecho. Siente que es un camino derecho, cree que es un camino que lo conduce al cielo, cree que su religión lo lleva allá a la patria celestial, pero no lo lleva a la patria celestial. Porque es un camino equivocado, es un camino que no se enmarca dentro de los lineamientos que establecen las Escrituras. Alguien dirá entonces, si estoy equivocado, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy equivocado? Sencillamente tener la humildad, la franqueza y la sinceridad de acercarse a Dios y a su palabra sin preconcepciones, sin prejuicios, y darse cuenta en la Escritura cuál es el procedimiento establecido por Dios para estar en el camino correcto y que uno tenga un destino también correcto para la gloria de su nombre. No es el camino que indican y programan los hombres, sino que es el camino que Dios dice en su palabra. Por eso las personas hablan de adelantos, de novedades en la religión. Hablan de revelaciones, hablan de tanta cosa. ¿Por qué? Porque su camino no está dentro de la palabra. Y es que Dios, desde el principio de la palabra, en la ley, le dice al hombre, he aquí pongo delante de ti, dice, el camino de la muerte, el camino de la vida. El camino de salvación y el camino de la perdición. Dios siempre se ha esforzado y se esforzó o continuó su esfuerzo con Adán cuando le indica el camino o la manera de acercarse a él a través del sacrificio del cordero. Que para solucionar la transgresión en que había caído Adán y Eva era acercarse a él como lo hizo Abel. Por eso la palabra dice, Abel ofreció
un sacrificio más excelente. Porque lo hizo de acuerdo a como Dios lo había indicado en su palabra, que había que inmolar el cordero y creer en la inmolación del cordero, creer en la sangre, que llegaría en el futuro el Redentor, que moriría por sus culpas y delitos y que sería el Salvador para ellos. Eso lo aceptaron y lo creyeron y fue solucionado el pecado para el hombre y la mujer. El estado de la relación entre el hombre y la mujer se vino a solucionar a través del sacrificio que Dios estableció ante el hombre como forma de acercarse en forma correcta. Hay un camino que hay que recorrer de aquí para la vida eterna o para la condenación. Dios ya no es culpable y nunca ha sido culpable de la condenación y los fracasos de los hombres, porque Dios siempre ha dado la solución para el pecado. Dios le presenta al hombre, no le presenta una religión, ni le aprueba una religión, sino que le plantea, le muestra el camino del sacrificio de Jesús de Nazaret, la muerte de su Hijo en el monte del Calvario, que muere por los pecados de la humanidad. Hombres y mujeres sin distinción alguna y sin discriminación alguna son redimidos igualmente por la fe en ese sacrificio. El hombre no tiene que aportar absolutamente nada como para dar algo a cambio, sino que es salvo por la fe en el sacrificio del Hijo de Dios, muriendo sobre una cruz en el monte del Calvario, derramando su sangre como el medio de rescate para la vida del hombre, a fin de que no termine con el diablo en el infierno, ni termine con el diablo al final en el lago de fuego. En el Antiguo Testamento los hombres cuando morían iban al seno de Abraham o iban al infierno. Por eso Jesús, relatando el caso del rico y Lázaro, hubo un hombre, dice. Eso no es parábola. Los sirvientes de Satanás dicen que es parábola, pero no es parábola. Porque Jesús es eterno. Él contó, relató un caso real. En donde habló acerca del rico y Lázaro. Que al morir el rico fue llevado al infierno y al morir Lázaro vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Pero ya ha venido Cristo y con su resurrección. Ahora las personas que mueren no van al seno de Abraham, sino que van a la presencia de Dios, al paraíso. Los que se mueren sin Cristo mueren y van todavía y están llenando todavía el infierno, donde es un lugar de tormento.
el propio rico dijo, estoy atormentado en esta llama, dijo. Padre Abraham le dice, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, le dice a Abraham. Hijo, le dice, acuérdate que allá en la tierra recibiste bienes, mas este también recibió males. Y los que están de este lado le dicen, no pueden pasar para allá, ni los de allá para acá, porque había una cima que los dividía. Todos los que están en el infierno en este momento y los que están siendo trasladados en este momento al infierno, cuando vivieron el camino que tomaron en esta vida, les pareció derecho. Les pareció correcto, les dijeron que era el verdadero camino. Pero es que los caminos existentes fuera del camino verdadero, el camino angosto, el camino perfecto que conduce a la vida en Dios, es Cristo mismo. Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida. Recordemos que lo dijo el Señor. No lo dijo en la conclusión de una asamblea religiosa, de un consistorio, de un concilio, o de todos los gobernantes de las potencias en el mundo. No, lo dijo nada menos el Hijo de Dios, diciendo, yo soy el camino, dijo. Pero por el pecado en la vida del hombre, Jesús es el Jesús aborrecido por ellos. Prefieren un Jesús de cualquier material. Prefieren un Jesús que apruebe sus pecados, un Jesús que no tenga que ver nada con la Biblia. No quieren al Jesús de Nazaret que habla por la Escritura. Prefieren un Jesús extraño que les dé visiones, revelaciones y sueños contrarios a la palabra. Pero el Jesús de Nazaret es el Cristo que habla por la palabra escrita. Y Él no invalida la palabra. Él no contradice la palabra, al contrario, siempre digo, escrito está. Es contradictorio que mucha gente diga, ¿cuánto no hablan de Jesús? ¿Cuántos halagos no hacen de Dios y de Jesús? Pero cuando se enfrentan a la palabra, ya no les parece. Hacen caras, se indignan, se enojan con lo que dice Dios en su palabra. Ellos creen que la Biblia no tiene que ver nada con Dios. Claro que sí, Dios habla por su palabra. Por eso el profeta Isaías dijo, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido o les oscureció en cualquier etapa del camino donde venían, o en otras palabras, apostataron. Estimado televidente, qué importante es pararse uno en la encrucijada, como dije, y examinar nuestros caminos, como dijera Jeremías, escudriñemos
nuestros caminos. Levantemos nuestras manos hacia Dios y volvámonos a Él. Escudriñemos nuestros caminos a la luz de la palabra. Si no nos estamos encaminando en una religión, en una secta, en un neopentecostalismo extraño, escudriñar nuestros caminos bajo el foqueo de la palabra por el Espíritu Santo para ver si estamos en el camino correcto o no. No cerrarse a la voz del Espíritu Santo en la palabra, sino que acercarnos a Él con humildad y decirle: Señor, ayúdame a caminar en el camino correcto y que nadie me desvíe, ninguna señal, ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, sino solamente tu Santo Espíritu y tu palabra me guíe en la senda donde me has ubicado. Si cada día se arrepiente, si cada día se da cuenta de sus errores, de sus fallas, de sus equivocaciones, de su carnalidad, es porque Dios está tratando con usted. Pero cuando usted cree que llegó a la cúspide de la vida, que casi toca el cielo y casi tiene metida la cabeza en el cielo, cuán distante, cuán alejado estará de la realidad y cuán engañado estará. Y es por eso que Dios llama a una perseverancia. Moisés, antes de morir, llamó al pueblo y lo encaró ante el camino de la verdad y de la vida, de la bendición y de la maldición. Al igual con Josué, en su despedida, en su discurso de despedida, reunió al pueblo. Josué había conocido a sus padres que habían caído muertos en el desierto y conocía a esa generación. Y los lleva a un punto donde les dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, pero yo digo, y mi casa serviremos a Jehová. Y todo el pueblo respondió: Jehová nos sacó de Egipto, nunca tal acontezca que nos rebelemos y que no le sirvamos. Pero Josué, como un líder conocedor del pueblo, él les dijo: no podréis servir a Dios. No se dejó de engañar, no silbó, no aplaudió, no pataleó, no levantó las manos, no dio gracias. Sencillamente fue tan realista y les dice: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y celoso y no puede soportar vuestras rebeliones, le dijo. Hoy en la religión las expresiones y cuanta cosa hacen que la gente aplauda, la gente silbe, la gente brinque y haga tanta cosa, pero con Dios las cosas son diferentes. ¿Cómo es Dios entonces? Dios es así como lo dice en su palabra, que nos dice que nos tenemos que esforzar cada día a caminar por el camino angosto, para entrar por la puerta angosta continuamente, todos los días. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y una de las maneras en que el hombre o con que el hombre procura es a través de su religión. Hoy, a través del ecumenismo y el engaño del diablo, supuestamente cristianos
y católicos carismáticos dicen que hacen oración por la paz de los países. Eso Dios no lo acepta en ninguna manera. Porque Dios no tranza con el mal. El ciego que había sido sanado dijo: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno dice, hace su voluntad, a este oye. Y la voluntad de Dios comienza en el hombre cuando nace de nuevo. No que tenga una religión, no que tenga coincidencias doctrinales, no. Cuando los hombres se arrepienten, no es que tengan la misma playera con la misma leyenda y el mismo color y estar en el mismo lugar con banderitas. No, es cuando los hombres se arrepienten y conocen al Dios verdadero. No existe necesidad que manifiesten en un lugar. Sencillamente se pueden postrar ante Dios en el barranco, en el cuarto, en el hospital, en la cárcel, en donde sea, que Dios oye a los hombres cuando de veras le claman con un corazón convertido, un corazón cambiado, un corazón arrepentido. Pero cuando los hombres están atascados de religión, traen mayor condenación sobre ellos. Porque los hombres, cuando creen que con su religión se van a salvar, aparte de la muerte de Cristo, mayor juicio traen sobre ellos. Qué interesante es estar ubicados en la verdad realmente. Porque habrán escritores, habrán hombres y habrán mujeres y habrán mensajes y cuanta cosa. Pueden haber hasta revelaciones y cuanta cosa y profecías, pero nadie lo moverá a usted toda vez que usted está en la verdad, porque usted tiene el testimonio de la palabra y el testimonio de la escritura, que usted está en la verdad, no está caminando a tientas. No está en un camino de libertinaje, ni está en un camino de legalismo. No, está en el camino correcto, el camino que muestra Cristo por la luz de la palabra y del Espíritu Santo. Qué desdicha, qué desgracia cuando los hombres van muriendo engañados con su conciencia y bajo el dominio del pecado y de toda clase de posturas. Morir engañados es la peor desgracia que les puede acontecer a los hombres en este mundo y a las mujeres. Pero hay tiempo aún todavía. Los que están vivos, hay esperanza. Está la palabra, está la Biblia, está el Santo Espíritu para guiar a toda persona que quiere la verdad. Por eso no nos cansamos de plantear el mensaje de salvación. No estamos compitiendo con religiones. No estamos apoyando una secta. Sencillamente estamos dando la proclama de la palabra, que solo en Cristo los hombres encuentran la salvación, solo en su sacrificio. Pero no solamente tienen que aceptar, tienen que permanecer oyendo su palabra. Porque otro fenómeno diabólico que está ocurriendo en la gente es que dice que ya aceptaron, pero nunca van al culto. Nunca tienen un versículo en la mente. Solo se conforman en mandar sus sobres con ofrendas, con diezmos. Hay otros descarados que van a dejar a la mujer en el carro con vidrios polarizados, a dejarlo a la mera puerta del templo, y van con la otra al puerto o a los restaurantes, a cualquier otra parte. Es ser cínico. En religión todo se da, pero en la verdad se da solamente la verdad. Los que son de la verdad tienen el celo que viene de la palabra y del Santo Espíritu de Dios.
¿En cuál camino está usted, amado caído? Definitivamente ha vuelto al camino de la perdición. Y lo que usted necesita antes de que lo siga engañando su conciencia, tiene que reconciliarse lo más pronto posible. Orarle a Dios que Dios lo guíe a una congregación donde se predica las sanas palabras de nuestro Dios para ser liberado de nuevo. Dios tiene su gente en este mundo, diseminado en todo el mundo. Hay predicadores de verdad convertidos que predican la palabra, no abundan, pero Dios lo guiará hacia alguno de esos lugares. ¿Y qué le queda a usted, amado televidente, que no se ha entregado a Cristo? Dios jamás lo va a obligar a dejar su religión, porque Dios solamente habla la palabra. Él no forza, Él no obliga. Pero Dios le habla y le dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él pide el mismo asiento de la vida, el mismo asiento de los sentimientos, entregárselo a Él para que ocurra el milagro del nuevo nacimiento. No nos estamos llamando a una religión o a un líder o a un grupo. Sencillamente llamamos hacia Cristo. Tampoco pretendemos ser los únicos en el mundo donde se predica la palabra. Dios tiene sus siervos. No encajonamos a la gente, ni le metemos miedo a la gente que solo con nosotros tiene que aceptar o reconciliar. No, hay muchos lugares en este mundo donde los hombres pueden ser guiados, pero tienen que ser guiados por la palabra y por el Espíritu, donde hay un hombre redimido con la sangre y que ama la palabra, que ama la verdad, que no se aprovecha de usted, sino que le muestra continuamente el camino de la salvación. Dios lo guiará ahí. Pero reafirmamos continuamente que fuera de Jesús no hay salvación. No hay salvación en ninguna religión. Solo en la sangre de Jesucristo hay limpieza para la vida. Solo mediante la palabra hay limpieza para la vida. Solo mediante el lavamiento con la sangre de Cristo el hombre es justificado con esa sangre. Vuelva a Él y será salvo. Padre, oramos por los caídos. Señor, tú sabes que ellos te necesitan. Sálvalos, levántalos y restáuralos. Rogamos por los amigos que los guíes hacia ti. Que los guíes hacia tu sacrificio por obra del Espíritu Santo. Oramos por las distintas necesidades de hombres y mujeres. Señor, haz uso de tu misericordia y de tu gracia, atendiendo al clamor, atendiendo las necesidades. No importa cuál sea su nombre, su tamaño, su gravedad, interven en esta hora. Responde
por amor y por gracia. Que tu palabra quede grabada en el corazón y que los hombres vuelvan a ti, Señor. Sana a los enfermos, libera a los endemoniados, los influenciados por demonios, los que están presos bajo terrores, angustias y dolores, los que están bajo sombra de muerte. Ten misericordia en esta hora. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.